Este canal está dedicado a la divulgación científica sobre temas relacionados con las ciencias médicas. Y si de asuntos de salud se trata, no hay dudas de que el cáncer es el más interesante de todos. No solo porque 1 de cada 5 personas vamos a morir de cáncer, sino también porque es el asunto de biomedicina al que más recursos de investigación se le ha dedicado. Incluso algunos gobiernos han llegado a declararle la guerra, la batalla contra el cáncer, para obtener la añorada cura del cáncer. Hoy sabemos que estas metas realmente eran demasiado ambiciosas, aunque se han hecho grandes progresos. Muy pronto los investigadores se percataron que primeramente, para obtener resultados, lo que había que hacer era conocer mejor la enfermedad. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué lo provoca? ¿Qué diferencia una célula tumoral de una célula normal? Pero todo esto explicado a nivel celular y molecular, que es la manera en que se pueden encontrar las soluciones a estos problemas biológicos. Encontrar las respuestas a todas estas preguntas no ha sido fácil. Ha llevado años de intenso trabajo de investigadores, talento de los investigadores, recursos materiales, pero por suerte ya hoy tenemos unas respuestas bastante completas para estas interrogantes, por lo menos que nos da una coherencia de todo este asunto. Así que si me sigues hasta el final del vídeo podrás contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es el cáncer? ¿Cómo evoluciona esta enfermedad desde un tumor benigno hasta un cáncer invasivo y metastásico? ¿Y cuáles son las características biológicas que distinguen a una célula cancerosa de una célula normal? Comenzamos. Nuestro cuerpo es una gran sociedad de células, una especie de ecosistema que funciona de manera muy ordenada. Los diferentes órganos y tejidos se especializan en realizar distintas funciones, pero cooperan unos con otros de manera que el organismo funcione como un todo. Incluso muchas células sacrifican su vida para garantizar el buen funcionamiento de todo el organismo. Diríamos que son células altruistas y para nada egoístas. En otro vídeo de este canal te explico cómo es que las células de nuestro organismo tienen que renovarse constantemente. O sea, todos los días mueren billones de células que son sustituidas por células nuevas. Sobre todo hay tejidos donde esto ocurre de manera mucho más rápida, como es en la piel, en el epitelio del intestino, en la sangre, y hay otros que son tejidos que las células duran mucho más tiempo, incluso algunos por toda la vida, como el sistema nervioso, sobre todo las neuronas, y las células musculares, e incluso de los vasos sanguíneos. Pero debe existir un estrecho control en qué célula, en qué momento y en qué lugar del organismo debe multiplicarse o debe morir. Y tiene que haber un balance entre las células que mueren y las células nuevas que surgen. Y el cáncer ocurre cuando en una de nuestras células ocurren mutaciones que hacen que estas células escapen a este estricto control y comiencen a multiplicarse y a dividirse de manera incontrolada e incluso pueden invadir otros tejidos, lo cual finalmente lleva a la muerte del organismo. Pero dejemos a un lado este lenguaje metafórico y vamos a pasar a un lenguaje más científico que trata de moléculas, células, genes y tejidos. La primera gran idea que debes tener para comprender todo este asunto es algo que te voy a decir bien alto y claro. El cáncer es una enfermedad genética, que no quiere decir una enfermedad hereditaria, que también hay cánceres que tienen un gran componente hereditario, pero me refiero a que el cáncer se origina porque ocurren mutaciones en ciertos genes de algunas células del cuerpo. No cualquier mutación provoca cáncer, sino cuando se mutan aquellos genes que codifican para proteínas que tienen que ver con el control del crecimiento y la multiplicación celular. O sea, cuando una célula tiene que entrar en el ciclo celular, multiplicarse o cuando una célula debe morir. Los genes que codifican para estas proteínas son los que están mutados en el caso del cáncer. Y podemos decir que estas mutaciones ocurren fundamentalmente en dos tipos de genes. Los protooncogenes, que son aquellos que promueven la multiplicación celular, y los genes supresores de tumores, que son aquellos que frenan la multiplicación celular. Para entender cómo funciona el balance entre estos dos grupos de genes, es muy útil utilizar una metáfora que es la del automóvil. En este caso, los oncogenes sería el equivalente al acelerador del automóvil, y los genes supresores de tumores serían el equivalente al freno. Y tiene que haber un balance. Si se toca el acelerador, aumenta la proliferación. Y si se toca el freno, disminuye la proliferación celular. Cuando ocurre una mutación en los oncogenes, es el equivalente a que el acelerador se quede atascado debajo y no necesita que se le coloque el pie encima y el carro va a toda velocidad. Aunque usted le saque el pie, se queda atascado debajo el acelerador. Eso ocurre con las mutaciones de los oncogenes. En el caso de los genes supresores de tumores, lo que ocurre es que usted, aunque apriete el freno no funciona. Una vez que sabemos que el cáncer ocurre porque ocurren mutaciones en estos dos grupos de genes, la pregunta lógica que nos viene es la siguiente: ¿y por qué ocurren esas mutaciones? ¿Qué es lo que provoca el cáncer? Las mutaciones sobre estos genes pueden ocurrir por los llamados carcinógenos, que son una serie de agentes que actúan sobre el ADN y provocan estos cambios genéticos. Estos agentes pueden ser físicos, como las radiaciones ultravioletas, por ejemplo, de la luz solar, aquellos que se exponen por mucho tiempo de forma intensa a las radiaciones del sol
pueden desarrollar cáncer de piel. También pueden ser compuestos químicos. Hay una gran cantidad de químicos que se han considerado carcinogénicos. Y los más importantes desde el punto de vista epidemiológico son aquellos que están en el humo del tabaco, porque son la principal causa del cáncer de pulmón. Estas mutaciones también pueden ocurrir por mecanismos internos nuestros, o sea, por fallos, por ejemplo, en la replicación del ADN o en la reparación del ADN. La mayoría de los cánceres ocurren de manera espontánea y no tienen un componente hereditario muy fuerte, mientras que otros sí suelen aparecer en varios miembros de una misma familia y sobre todo en estadios o edades más tempranas. En este caso, lo que se hereda es una mutación que aumenta la probabilidad de padecer el cáncer. Ya hoy tenemos una explicación bastante completa de por qué ocurre esto. Y paso a explicártelo con el ejemplo del cáncer de mama hereditario. Menos del 10% de las mujeres con cáncer de mama tienen una predisposición hereditaria para padecerlo. Y ya hoy se conocen los genes y el mecanismo molecular por el cual ocurre este fenómeno. Uno de estos genes es el BRCA1 y se encuentra en el cromosoma 17. Este es el tipo de herencia que se conoce como autosómica recesiva, porque tienen que estar mutadas las dos versiones del gen, la que está en el cromosoma materno y la que está en el cromosoma paterno, para que ocurra el trastorno. Este gen pertenece a los supresores de tumores, que impiden la proliferación de las células tumorales. Las mujeres con este problema heredan de uno de sus progenitores una versión del gen defectuosa y por tanto este defecto está en todas las células de su organismo, pero como el otro cromosoma no presenta la mutación, las células pueden producir la proteína normal y no se produce el cáncer. Ahora, si ocurre una mutación espontánea en el gen del cromosoma sano, en una célula del epitelio mamario, estas células no podrían producir la proteína supresora del tumor y entonces ocurre el cáncer de mama. Las mujeres con esta mutación tienen un 85% de probabilidad de desarrollar un cáncer de mama durante su vida, lo cual significa que el riesgo es enorme. A partir de este conocimiento se pueden realizar estudios genéticos para determinar si una mujer es portadora de esta mutación. Una vez detectada la mutación, se pueden tomar varias medidas, entre las que se incluyen una vigilancia estrecha para detectar la aparición temprana del cáncer, que van desde realizarse estudios de imágenes todos los años hasta una medida más drástica y efectiva, que consiste en extirpar ambas mamas mediante una doble mastectomía. Y esta fue la opción que escogió la actriz Angelina Jolie cuando le detectaron la mutación. Ella hizo público este hecho para alertar a las mujeres sobre el riesgo y mostrar que era esta una opción viable. Un ejemplo más de cómo el conocimiento de la genética molecular tiene una aplicación efectiva en la práctica médica. Podemos decir que el cáncer es un proceso monoclonal, lo que quiere decir que cuando ocurre una mutación en una célula, esa célula a medida que se multiplica va transmitiendo esa mutación a toda la progenie y se forma un clon o un grupo de células que son genéticamente idénticas, que todas tienen esta mutación. Afortunadamente, una sola mutación no provoca cáncer, sino que este grupo de células, este clon de células, tienen que sufrir la misma célula varias mutaciones, una a continuación de la otra, y esto se va acumulando y hace que la célula o ese grupo de células sea cada vez más agresivo y constituya mayor peligro para el organismo. Y este proceso suele durar años. Es lo que se conoce como la teoría multihit o multietapa de la carcinogénesis, o sea, cómo es que se origina y evoluciona el cáncer, desde tumores puramente benignos hasta un tumor metastásico e invasivo que lleva a la muerte del organismo. Así que paso a explicarte esta teoría multihit que viene siendo la esencia de la carcinogénesis. Aquí se representa un epitelio que pudiese ser el de un bronquio de un pulmón. Estas son las células del epitelio y esta sería la lámina basal. Una de estas células sufre una mutación accidental, pero esta mutación hace que se multiplique de manera mucho más rápida que el resto de las células. Como pueden ver aquí, entonces se forma un clon porque todas las células descendientes de esta primera célula que mutó, todas tienen la misma mutación. Por eso están representadas en color naranja. Ahora, más adelante, al paso de los años, este mismo grupo de células, otra célula de este grupo, sufre una segunda mutación que la hace mucho más capaz de multiplicarse, como se puede ver aquí entonces con este segundo color. Fíjense que ya esta célula tiene acumuladas dos mutaciones y en este mismo grupo de células entonces ocurre otra tercera mutación, o sea que esta está en rojo, ya tendría las 3 mutaciones acumuladas y esta es la que finalmente ya tiene todas las características de las células tumorales y entonces comienza a invadir, como ven aquí, los tejidos vecinos, pues atraviesa la membrana basal y ya puede entonces provocar las metástasis. Ahora, este proceso que es multihit o multietapas puede
transcurrir durante varios años, porque recuerden que al mismo clon de célula tienen que ocurrirle todas estas mutaciones para que finalmente se convierta en un cáncer agresivo y con capacidad de producir metástasis. Es por eso que en la epidemiología del cáncer observamos esta curva. O sea, el cáncer es principalmente una enfermedad de la vejez. Como ven aquí, la incidencia por cada 100.000 habitantes a partir de los 50 y especialmente 60 y 70 años es que aumenta de manera casi exponencial. ¿Por qué? Una de las causas es que es el tiempo que tiene que transcurrir para que se acumulen todas esas mutaciones. Esto lo podemos ver perfectamente en el caso de el cáncer de pulmón. Miren esta estadística, esto es puramente epidemiología a nivel de países que se tiene en cuenta el consumo de tabaco y la incidencia de cáncer de pulmón. Esto que está aquí, esta línea roja, es, como ven, el consumo de cigarros a nivel mundial. Fíjense que aumentó a partir de 1920, que empezó la moda esta de fumar cigarrillos, sobre todo se estimulaba mucho en las películas, y observen cómo aumentó el consumo de cigarrillos en el mundo. Sin embargo, el cáncer de pulmón debido al cigarro no aumentó hasta que pasaron aproximadamente unos 30 o 40 años. Fíjense cómo la curva del cáncer de pulmón producto del cigarro casi que va junto con la curva de aumento del consumo de cigarro, lo que se retrasa en varios años, por aquello que le explicaba, de que se necesitan varios años, o sea, los fumadores no adquieren cáncer de pulmón a los 3 días de fumar, sino cuando llevan varios años fumando. Y la explicación a nivel molecular es que el tiempo necesario para que ocurran sobre el mismo grupo de células varias mutaciones que lo van haciendo cada vez más agresivo. Y aquí se confirma el hecho donde el cáncer que no se debe al cigarro no ha aumentado prácticamente independientemente del aumento descomunal del consumo de cigarrillos. Este artículo salió publicado en la revista The New England Journal of Medicine y Bert Bolkestein también es uno de los gigantes de la investigación sobre el cáncer, sobre todo sobre esta teoría de multietapas. El artículo tiene un título muy interesante para aquellos que nos gusta el béisbol, que dice El camino hacia el cáncer, 3 strikes y estás ponchado. Y se basa en 3 mutaciones. Él ha seguido, sobre todo estudió mucho el cáncer de colon, cuál era el tipo de mutaciones que ocurría, porque, repito, esto se puede detectar en etapas tempranas, en el caso del cáncer de colon, a través de los estadios más iniciales. Y lo que observó fue lo siguiente, que este sería el epitelio, que ocurre primero una mutación, que en este caso ya se sabe qué tipo de gen es el que está mutado. Fíjense en el melanoma, en varios tipos de cáncer, en el cáncer de páncreas, en el cáncer de útero y en el cáncer colorectal. Estos son los genes que se han mutado en esta primera etapa, que este es un gen que es un oncogen, serían genes supresores de tumores y ocurre en esta primera célula. Luego a este grupo de células, o sea, eso hace que esta célula se multiplique y transmita esa mutación a sus descendientes y se multiplique de manera incontrolada, pero entonces tiene que sufrir otra mutación, que son estas que aparecen aquí, en estos distintos cánceres, que esto es lo que se ha estudiado, o sea, son experimentos de manera empírica, se han constatado estas mutaciones, y finalmente este tercer strike, que es el que poncha ya al organismo, porque ya es capaz de esta célula que ha acumulado, o esta población celular ha acumulado las 3 mutaciones que ya la han hecho mucho más agresiva, en este caso es capaz de abandonar este tejido y dirigirse hacia otros órganos, que es lo que se conoce como metástasis. Lo que llamamos cáncer no es una sola enfermedad, sino son más de 200 enfermedades diferentes en dependencia del tejido o el órgano a partir del cual se originan esas células cancerosas. No es lo mismo un cáncer de piel que un cáncer de pulmón, que una leucemia o que un cáncer de colon, e incluso que un cáncer de mama. Todos tienen un pronóstico diferente, un comportamiento biológico diferente, por lo tanto un tratamiento distinto. Cada uno debe ser abordado de manera diferente. Sin embargo, se sabe que hay características que son comunes a todos los cánceres. A inicios de este siglo, la revista Cell publica un artículo que ya constituye un clásico del tema y que representó un gran paso de avance para la comprensión de esta enfermedad. El artículo en cuestión se titula The Hallmarks of Cancer y fue un aporte puramente teórico, una especie de generalización para brindar una mayor coherencia y homogeneidad al tema. Los autores plantean
que todos los tumores, todas las células cancerosas, adquieren 6 características biológicas que las distinguen de las células tumorales, y son los 6 hallmarks of cancer. Conociendo estas 6 características permite que las investigaciones para luchar contra el cáncer se dirijan hacia esas 6 características, que pueden ser, por supuesto, blancos terapéuticos. 10 años más tarde, estos mismos autores publicaron una actualización del artículo y añadieron otros hallmarks y otras características de los tumores. A continuación voy a explicarte cuáles son esas 6 claves, características importantes que distinguen a las células tumorales de las células normales. La número 1 es la sustentabilidad de las señales proliferativas. Para que una célula crezca y se multiplique, tiene que recibir una serie de señales externas, sobre todo de células que están en el vecindario, que secretan una serie de moléculas que van a actuar sobre receptores de la membrana de esta célula para decirle si tiene o no que multiplicarse. Sin esa señal, la célula no se puede multiplicar. Estos receptores son generalmente proteínas transmembránicas, o sea, que atraviesan la membrana plasmática o la bicapa de lípidos y que van a interactuar con la molécula señalizadora que viene de otras células o del entorno de esa célula. Una vez que contactan, ocurre una serie de eventos en el interior de la célula, una cascada o una vía donde se van activando varias proteínas hasta que finalmente llegan incluso a modificar la expresión de algunos genes y le dicen a la célula si tiene que dividirse o no. Esta dependencia de una señal externa se pone de manifiesto cuando intentamos propagar células humanas en cultivo, que si no añadimos al medio una serie de moléculas que se llaman factores de crecimiento, pues las células no se multiplican e incluso mueren. Por lo tanto, todas estas técnicas de cultivo de tejidos de células humanas requieren la adición de esos factores de crecimiento o estimulantes de la proliferación celular. Pero ¿qué ocurre? Que las células tumorales, y se ve también en las llamadas líneas celulares en cultivo, no necesitan de esos factores externos. Ellas mismas pueden producirlos. Es lo que se conoce como la estimulación autocrina. Ellas mismas producen ese factor de crecimiento que va a interactuar con el receptor de su membrana. Pero también puede ocurrir una cosa más interesante, que es lo que sucede cuando se muta un oncogen, por ejemplo el famoso oncogen RAS, que aquí lo ves en la imagen de la izquierda, o sea, codifica este gen para una proteína que está en esa cascada de eventos de transmisión de la señal hacia el interior de la célula. En este caso es una proteína que puede activarse e inactivarse, o sea, permitir que esa cascada de activación y proliferación continúa o que se detenga ahí. Tiene un mecanismo de on-off, o sea, de apagado y encendido, se activa y se inactiva. Tiene dos formas o dos conformaciones que la hacen que se active o se inactiva. Generalmente se activa cuando tiene una señal que viene a partir del receptor, o sea, por un factor estimulador. Pero cuando se muta, como aparece en la imagen de la derecha, ya no hace más el switch ese de on y off, sino que está constantemente activada. Es como si el acelerador del carro se hubiese atascado debajo y ya no necesita que le pongamos el pie encima, porque él está ahí abajo todo el tiempo, no necesita ningún estímulo. Eso ocurre en muchos tumores, sobre todo en este caso cuando se muta esta proteína del gen RAS. La característica número 2 se refiere a la evasión de los supresores del crecimiento y multiplicación celular. Esta característica es la que está asociada a las mutaciones de los genes supresores de tumores, cuya principal función es impedir el crecimiento y la proliferación celular, o incluso provocar que aquellas células que sufren daños importantes o que se tornan peligrosas sean eliminadas, o sea que mueran. Debemos destacar que para que deje de funcionar un gen supresor de tumor deben estar mutados los dos alelos en los dos cromosomas para que no se produzca ninguna proteína funcional. Y es lo que explicamos que ocurre en el cáncer de mama hereditario. El primer gen supresor de tumor que se describió y se caracterizó fue el gen del retinoblastoma, que es un tumor que surge en la infancia, es un tumor que se origina en la retina, incluso es muy espectacular porque se puede ver a simple vista a través de la pupila del ojo, porque es un tumor que crece en el fondo del ojo, o sea, en la retina. Y hoy se sabe que este gen no solo está mutado en los retinoblastomas, sino también en muchos otros tipos de cáncer. La tercera característica es la evasión de la apoptosis. La apoptosis es un mecanismo de muerte celular programada que tiene nuestro organismo para eliminar todas aquellas células que tienen que morir, por distintas razones, porque ya no son útiles, porque son peligrosas, o porque no hacen falta sencillamente. Si existen mutaciones en los genes que codifican para proteínas que tienen que ver con este mecanismo, pues no puede ocurrir la apoptosis. Entonces la célula que tiene que morir no muere. Y aquí ocurre un desbalance entre las células que proliferan y las células que tienen que morir. Y esta es una característica que se ha visto en muchos tumores que ocurre este déficit de apoptosis y por eso no mueren, sobre todo en tumores hematológicos. La cuarta característica se refiere a un potencial replicativo ilimitado. Aunque las células tengan las tres características anteriores, eso no garantiza que se puedan multiplicar de manera indefinida, porque la mayoría de nuestras células solo pueden multiplicarse
una determinada cantidad de veces, porque ocurre lo que se conoce como el acortamiento de los telómeros, que es el extremo de los cromosomas, y llega un momento que no se puede multiplicar más. Esto se los explico en otro vídeo de este canal, donde hablo de los telómeros, la telomerasa y sus implicaciones para el proceso del envejecimiento. Le aconsejo que le echen un vistazo. Por tanto, estas células tumorales tienen que tener alguna mutación, algún cambio genético que garantice que se esté expresando la enzima telomerasa, que es la que alarga los telómeros, de manera que las células puedan ser inmortales o que puedan multiplicarse de manera indefinida, porque sus telómeros no se acortan. La quinta característica es la inducción de la angiogénesis. Angiogénesis se refiere a la formación de nuevos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que le llevan los nutrientes, el oxígeno a todas nuestras células. Por lo tanto, si se está formando un tumor, que viene siendo como un órgano nuevo agregado a nuestro organismo, es necesario que se formen vasos sanguíneos que nutran estas células tumorales, sobre todo las células tumorales que tienen un ritmo de crecimiento y multiplicación mucho mayor que la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, necesitan mucho suministro de sangre. Y por tanto, estas células son capaces de producir factores que estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos, o sea, de la angiogénesis. Y sin esta característica tampoco se puede desarrollar el tumor. De hecho, es un factor importante, un blanco terapéutico sobre el cual se está actuando con muy buenos resultados. O sea, inhibir que el tumor forme sus propios vasos sanguíneos. Y por último, la característica número 6 es la capacidad para invadir tejidos vecinos e incluso de establecer metástasis en tejidos u órganos distantes. Y esta es la principal característica que distingue un tumor benigno de un tumor maligno. Si el tumor tiene las 5 características anteriores, pero no tiene esta, en realidad no es tan peligroso. Es lo que se conoce como un tumor benigno, porque está limitado al lugar donde se originó, o sea, un epitelio determinado, y tal vez si lo extirpamos, se resuelve el problema. Por ejemplo, como puedes ver en esta imagen, la mayoría de los cánceres se originan a partir de los epitelios, que son los llamados carcinomas. Y en un inicio, las células tumorales se limitan a esa zona del epitelio y no atraviesan la lámina o membrana basal, que es la parte que se señala en la figura de color amarillo. Tampoco las células epiteliales que están unidas unas con otras, como pueden ver ahí, se pueden separar. Ellas tienen señales para que no se separen nunca unas de otras. Sin embargo, si ocurren ciertas mutaciones que generalmente ocurren al final de todo el proceso de la carcinogénesis, estas células entonces sí se pueden despegar o separar unas de otras, salir del epitelio, atravesar la membrana basal, que es lo que se conoce como la invasión de otros tejidos. Cuando se habla de un cáncer invasivo es que rebasó, en el caso que sea un carcinoma, la membrana basal y está invadiendo tejidos vecinos, e incluso lo peor que puede suceder es que algunas de esas células sean capaces de introducirse en los vasos sanguíneos o en los vasos linfáticos, viajar a otros lugares y establecerse en otros órganos y tejidos, o sea, establecer lo que se conoce como una metástasis. Y este diríamos que es el estadio final de todo este proceso de carcinogénesis y el que finalmente lleva a la muerte al paciente. O sea que si se detectan los tumores antes que ocurra este último paso o esta última característica, hay muchas posibilidades de curación. Aquí puedes ver en esta imagen metástasis en el hígado. Son esas imágenes más oscuras que se observan a la izquierda de la figura, o sea, dentro del hígado. Y en esta otra imagen puedes ver metástasis en el cerebro. Es posible que te sientas un poco agobiado o agobiada por tantos términos celulares y moleculares, pero es necesario para adentrarnos en la esencia de todo este asunto. Ahora vamos a pasar a una explicación un poquito más ligera, más light, que tiene que ver con cosas que sí se pueden ver directamente, que es de qué manera se han utilizado todos estos conocimientos para hacer un diagnóstico precoz de muchos cánceres y mejorar muchísimo el pronóstico y, por supuesto, garantizar la curación en muchos de ellos. Para la prevención y detección precoz del cáncer de colon se realiza un proceder llamado colonoscopia. Las personas mayores de 45 o 50 años, incluso aquellas más jóvenes, pero que tengan un riesgo alto de padecer cáncer, deben realizarse esta prueba con cierta periodicidad. El proceder consiste en introducir por el ano este instrumento llamado colonoscopio, que es flexible y permite llegar hasta la última porción del colon. A medida que avanza, se va inspeccionando toda la mucosa e incluso se pueden eliminar los pólipos que se observen, que son lesiones precancerosas. En caso de detectar un cáncer en estadios tempranos, la probabilidad de curación sería mucho mayor. Para prevenir el cáncer del cuello de útero, se utiliza la prueba de Papa Nicolau. Mediante un espéculo se puede acceder al cuello del útero, que se encuentra al final de la vagina. Luego, con una especie de cepillo, se raspa el cuello y se toman células que se depositan sobre un cristal, se tiñen y se observan al microscopio. Así se pueden detectar células malignas que generalmente están en la superficie del epitelio y aún no han atravesado la membrana basal. A esto se le llama carcinoma in situ del cuello del útero y se puede extirpar
lo cual evita el desarrollo del cáncer invasivo, que ocurriría en caso de no detectarse con esta prueba. Para la detección precoz del cáncer de mama se utiliza preferentemente pruebas de imágenes, como la mamografía mediante los rayos X. También puede analizarse la mama mediante el ultrasonido o la resonancia magnética nuclear. Esto permite detectar la lesión. Luego se indica una biopsia para realizar el diagnóstico definitivo del cáncer. Si el tumor se detecta en estadios tempranos cuando aún es pequeño y no ha invadido los ganglios linfáticos de la axila, las posibilidades de curación se acercan al 100%. Y te resumo las 3 ideas más importantes. El cáncer ocurre porque hay mutaciones en algunos genes que tienen que ver con la proliferación celular y estas células entonces escapan al control del crecimiento celular y se pueden invadir tejidos vecinos e incluso extenderse a otros órganos y producir metástasis. Que estas mutaciones pueden ocurrir por varios mecanismos, sobre todo por mecanismos externos como son los carcinógenos, en este caso puede ser las radiaciones de luz ultravioleta, cualquier tipo de radiación que dañe la estructura del ADN, pueden ser por agentes químicos, sobre todo aquellos que están en el humo del tabaco, pero no solamente esos, y también puede ser por infección con virus, hay unos virus que transforman las células en células cancerosas y por supuesto, factores puramente internos que tienen que ver con el mecanismo de la duplicación del ADN, que este sea muy fiel y que no ocurran mutaciones, o incluso con la llamada reparación del ADN. Sobre todo esto ocurre a medida que envejecemos. Es por eso que el cáncer es mucho más frecuente también en edades tardías de la vida. Y la tercera idea más importante es que el proceso de la carcinogénesis es un proceso multietápico, o sea que tienen que ocurrir muchas mutaciones en la misma célula que se van acumulando para que estas células adquieran las 6 características que te decía, que hace que se distingan de las células normales y sean capaces de invadir tejidos vecinos, de dar metástasis y de crecer de manera incontrolada. Y que este proceso puede durar años, desde el inicio de un tumor totalmente benigno y curable hasta el cáncer metastásico. Por eso la gran importancia y el énfasis que se hace en el diagnóstico precoz del cáncer que puede garantizar la curación de muchos de ellos. Y eso es lo más importante sobre qué es el cáncer, que era el objetivo de este vídeo. Hay otros aspectos de interés, como pueden ser los tratamientos disponibles para el cáncer, las medidas para prevenirlo y cómo se trata cada cáncer específico. Esto lo pudiésemos tratar en otros vídeos si ustedes nos lo sugieren o nos lo piden en sus comentarios. Por ahora, lo que le pediría es que si les ha gustado el vídeo, les ha servido para algo, pues que se suscriban al canal, que le den like y que compartas este vídeo para que podamos seguir dedicándole tiempo a este empeño educativo por llevar a ustedes una serie de ideas, de conceptos o de mecanismos de las ciencias médicas que tal vez sean difíciles de comprender, pero que son útiles para tomar ciertas decisiones con nuestra familia y con nuestra vida y nuestra salud. Agradezco tu atención y te espero en un próximo vídeo.